Buenas tardes, ¿me ayudan encendiendo cámaras, por favor? Voy a revisar la asistencia, ¿sí? Ángeles Astudillo. No, este no es el grupo, esperen un segundo. Salomé Álvarez. Claudia Arias. Presente. Josué Auquilla. Tabata Campoverde. Brigitte Cárdenas. Amabela Castro. Presente, profe. Ariel Chuya. Ya, presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ana Paula Guillén. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Byron Herrera. Gladys Illescas. Presente. Tiffany Japa. Mercy Jara. Ángela Banda. Ana Belén Landi. Pedro Lituma. Presente. Marilyn Loja. Cristian Niola. Evelyn Ortega. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Byron Paucar. Emily Pérez. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ruth Kishpi. Presente. Fernanda Ramón. Nikki Sempartegui. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Natalie Sosoranga. Leslie Suco. Stephanie Tapia. Andrea Toapante. Lady Vázquez. Buenas tardes. Natalie Villalba. Marlon Villalta. Denis Llanza. Y Lisbeth Yupa. Ok. ¿Alguien que haya llegado mientras tomaba lista? Profe, perdón, yo no le pude Buenas responder. tardes, profe. Soy Tiffany Japa. Ya. Yo, profe, perdón, no le pude responder. Buenas tardes. Marlon Villalba. Ya. Listo. Listo. A ver, chicos y chicas, esta semana nos vamos aproximando al cierre ya de la nivelación. Les pido de favor que me ayuden encendiendo las cámaras y recuerden que grabo las sesiones. Es importante tener la cámara encendida. A ver, vamos ya cerrando, ¿no es cierto?, la nivelación. Nos quedan 2 semanas más y luego tenemos exámenes, ¿ok? Y después de los exámenes, obviamente, tendremos supletorio. Solo como recordatorio, en el examen, aunque ustedes necesiten menos, digamos, del mínimo para aprobar, recuerden que hay un mínimo, ¿ok? Entonces, el mínimo en el examen final es de 12/30, ¿sí? Si es que por alguna razón ustedes sacan menos de 12/30, aunque tuvieran aprobado la nivelación en los trabajos, en las tareas y demás, no se va a considerar y tendrán que rendir un supletorio en el que o nuevamente tendrán que por lo menos sacar el mínimo de 12, ¿ok? Aunque tuvieran más de 60, igual tienen que dar supletorio. ¿Está claro? Y el mínimo tienen que sacarlo sobre 30, que es 12. Fíjense que es menos de la mitad, así que se esperaría que todos lo obtengan, ¿ok? Listo. Entonces, primero quisiera saber cómo les fue con la actividad del fin de semana, bueno, que era hasta el fin de semana, tenían prueba y tenían un taller, ¿pudieron realizar sin problema? ¿Sí? ¿No? Ya. Ok. Vamos a empezar en estas últimas 2 semanas con el último tema prácticamente, que es química orgánica, ¿ok?
¿Qué entienden ustedes por química orgánica? A ver, También se la conoce como química del carbono. correcto, Tiffany. Hola, Samantha. Ok. A ver, dame un segundo. Ya, listo. Sí, muy bien, Tiffany. Quisiera saber quién está con el nombre de usuario de Zoom. Si pudieras, por favor, poner tu nombre y encender cámaras. Todos, por favor, me ayudan con sus cámaras. Gracias. Listo. Vamos a empezar, por favor, revisando un videíto, ¿ok? Que es como una introducción a la química. Como siempre, les pongo el link en el chat para no tener problemas de conexión, ¿ok? Entonces, revisamos, por favor. Es una pequeña introducción a la química orgánica. Dura 7 minutitos. ¿Pudieron acceder al link? ¿Sí? Listo. Entonces, básicamente lo que se veía en el video, ¿no es cierto? Era una pequeña introducción a esta química orgánica, en donde se veía básicamente de qué se trata, de dónde nace, ¿no es cierto? Quién fue el padre de esta química, hablaban de Wöhler, ¿no es cierto? Y entonces, básicamente cuando hablamos nosotros de química orgánica,
nos referimos, ¿no es cierto?, a la ciencia que va a estudiar los compuestos que están basados en el carbono, ¿sí? Si es que el carbono no está presente, no es orgánico. Así de simple. Y es importante mencionar esto porque sí puede existir la confusión, porque se acuerdan que decíamos que en la inorgánica sí existía, digamos, excepciones, ¿no es cierto?, de compuestos. Pero en el caso de la orgánica no existen excepciones, es decir, no existen compuestos que no tengan carbono. ¿Listo? Generalmente en la química orgánica se representa los compuestos a través de enlaces, a diferencia de cómo se presentaba previamente cuando vimos nosotros en la inorgánica. En la inorgánica nosotros teníamos la formulación, ¿no es cierto? A través de la formulación nosotros sabíamos qué compuestos intervenían y qué elementos intervenían, qué compuestos obteníamos, o a partir de ciertos compuestos obtener otros compuestos terceros. En este caso, en el caso de la química orgánica, esto varía porque nosotros tenemos compuestos un poco más fijos, estructurados, ¿ok? En función de la presencia de ciertos compuestos, de ciertos elementos entre las cadenas carbonadas, van a ir cambiando los nombres. Este tipo de química puede resultar un poquito más compleja, ¿ok? Para algunos, para otros puede significar algo más sencillo. Todo dependerá de cómo ustedes van comprendiendo y de que presten atención, ¿ok? A ver. Primero, como dijimos previamente, el carbono siempre tendrá protagonismo en este tipo de compuestos. Por lo tanto, el carbono siempre va a ser la parte medular de todo compuesto orgánico. El que sea, siempre debe estar con carbono de por medio. Y el carbono tiene la particularidad que tiene una tetravalencia. Es decir, que siempre debe completar 4 enlaces a su alrededor. ¿Ok? Fíjense en este caso, 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo tengo, ¿no es cierto?, mi carbono y cuando tengo un enlace simple, tengo un único palito, ¿no es cierto?, un único enlace entre los dos carbonos que están enlazados. ¿Sí? Y si me fijo bien, cada carbono tiene alrededor exactamente 4 enlaces. Fíjense, 1, 2, 3 y 4, y alrededor de este 1, 2, 3 y 4. A este se le conoce como un enlace simple saturado. ¿Por qué saturado? Porque tiene enlaces en todos en sus 4 lados. ¿Ok? Acá, por ejemplo, yo tengo en cambio, perdón, un enlace doble. ¿Ok? En el enlace doble voy a tener 2 enlaces. Es decir, que los carbonos están compartiendo 2 enlaces. Igual para completar los 4, si se fijan, ya no tienen enlace hacia abajo. ¿Listo? Entonces, cada carbono tiene alrededor 4 enlaces. 2, 3 y 4. Igual el otro, ¿no es cierto? Los 2, 3 y 4. En este último caso, quiero que me cuenten si es que encuentran algún error. Tengo un enlace triple. Es decir, tengo 3 enlaces aquí. ¿Hay algún error en este de aquí en específico? Comparte, no están 4 electrones, están 5, perdón, no están 4 carbonos, sino 5, ¿no? Ya, enlaces, ¿ok? Carbono hay uno. No se cumple la tetravalencia. Sería. Gracias. No se cumple la tetravalencia, me está sobrando uno. Entonces, yo tendría que retirar uno de los 2 que sobran en cada uno de los carbonos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tengo un enlace triple, solo puedo tener un enlace más. No puedo tener más. En este caso, cada carbono tiene 5 enlaces, por lo tanto, es incorrecto. ¿Listo? ¿Se entiende esta propiedad de la tetravalencia? ¿Sí? ¿Hasta aquí hay dudas? No, perfecto. Entonces, vamos a empezar con los alcanos, que tienen terminación ano, ¿ok?
De acuerdo al tipo de alcano del que yo esté hablando, va a tener diferente cantidad de carbonos y por lo tanto de hidrógenos alrededor. Todo compuesto orgánico se puede representar de forma gráfica o con su fórmula. Por ejemplo, aquí yo tengo la forma gráfica. Si es que yo pusiera esto como fórmula, cada uno de los enlaces va a representar un hidrógeno a menos que exista un elemento en particular que esté aquí unido al carbono o un compuesto, ¿sí? Mientras yo no tenga un compuesto o un elemento, yo asumo que estos enlaces son de hidrógeno, ¿ok? En este caso, por ejemplo, en este primero de aquí, tengo un carbono y ¿a cuántos hidrógenos estaría unido? 4. A 4. Por lo tanto, ¿cuál sería la fórmula? CH4. CH4. ¿Está claro? Entonces, nos vamos a fijar que cada uno, de acuerdo al número de carbonos, tiene un nombre, ¿sí? Ese nombre tenemos que nosotros conocerlo muy bien para poder luego nombrar a nuestros alcanos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nombre. Cuando tengo un único carbón, metano. Cuando tengo 2 carbonos, etano. Cuando tengo 3, fíjense, 1, 2 y 3, propano. 4 butano, 5 pentano, 6 hexano, 7 heptano, 8 octano. ¿Sí? Y de aquí puede ser eterno, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, que yo tenga un etano? Significa que tengo 1 y 2 carbonos. Y cada uno de estos carbonos está unido a ¿cuántos hidrógenos? A 3 más. Entonces, 1 y 1, 2, 3. ¿Ok? Unido este otro carbono, aquí está el enlace a la mitad, ¿no es cierto? A 1, 2 y 3 carbonos más. Perdón, a 3 hidrógenos más. Cada uno de estos enlaces representa un hidrógeno. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un heptano, ¿cuántos carbonos debo tener en mi cadena? En un 5. heptano. No, heptano, ojo, es 7. Heptano es 5. ¿Perdón? Sí, 7, lo siento, me confundí. Tranquilo, de eso se trata. Acuérdense que equivocándonos es cuando más aprendemos. Entonces, 3, 4, 5, 6 y 7. Fíjense. Y como hay 5 que tienen solo 2 enlaces, 1, 2, 3, 4 y 5 que tienen solo 2 enlaces, ¿no es cierto? Aparte de estos enlaces de los lados. Entonces, por eso se le pone entre paréntesis y el 5. Entonces, estos de aquí van a tener para arriba y para abajo hidrógeno, ¿cierto? Para arriba y para abajo, o sea, 2. Son CH2. ¿Por qué no cuento los de los lados? Porque siguen presentes aquí en la fórmula. ¿Me hago entender? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y por ejemplo, este último, para completar los 4 enlaces, necesita ¿cuántos? 1, 2 y 3. Que es este CH3 que está aquí al final. Entonces, dice que tengo un CH3 al inicio. ¿Tengo? Sí. Luego dice que tengo 5 CH2. 1, 2, 3, 4 y 5 CH2. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tiene solo 2 enlaces a cada lado. Y por último dice que tengo un CH3, que es el último de acá. Está cumpliendo con ser el gráfico o la cadena carbonada del heptano. Recuerden que toditos estos enlaces son a hidrógeno. Eso sí, súper claro, ¿ya? Entonces, ¿cumple con ser un heptano? Sí, cumple con ser un heptano. ¿Ya? Entonces, ¿está clara la fórmula y el nombre? ¿Sí? Ya, vamos a borrar. Ahora, cuando a una de estas fórmulas, la que sea, uno de sus enlaces se abre
O es como si estirara una de sus 4 patitas, la estira para unirse con otro compuesto, ¿sí? Con otra cadena, por ejemplo. Cuando pasa eso, yo lo voy a llamar un radical. El radical es aquel que puede juntarse con otro elemento o con otro compuesto o con otra cadena, ¿ok? Radical significa que puede juntarse. ¿Listo? Entonces, vamos a cambiar el nombre y en lugar de ser metano, en vez de tener la terminación ano, va a tener la terminación il. Entonces, ahora el metano pasa a ser metil, que se junta con un compuesto que no conozco. Puede ser cualquier compuesto, ¿ok? Tengo un etano que se convierte en etil. Hola. Bueno, para quienes tengan problemas de conexión, creo que hoy cayó bastante lluvia en Cuenca, ¿no? Sí. Ya, para quienes tengan así muchos problemas, yo igual voy a cargar la clase, ¿ok? En YouTube y para subirles en la plataforma. ¿Listo? No se desconecten, tratemos de mantenernos en la sesión, pero igual van a tener disponible después, ¿ok? Listo. Continúo. Entonces, cada uno de estos, ahora en vez de tener la terminación ano, pasa a tener la terminación il. ¿Por qué? Porque se va a juntar a otra cadena, a otro grupo, a otro elemento o compuesto. Fíjense, entonces tengo metil, etil, propil, butil, pentil, hexil, heptil y octil. Ahora, estos nombres de aquí se tienen que ir aprendiendo, porque todos los compuestos ustedes van a tener que eventualmente nombrarlos y por lo tanto se tienen que saber, ¿ok? ¿Está claro eso? Fíjense en este ejercicio, ¿ok? Para nombrar las cadenas de carbono, que es lo que generalmente se trata como ejercicio de esta materia, de este tema. Entonces, yo tenía esta información, ahora voy a nombrar en base a esa información. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Fíjense aquí yo tengo una cadena, ¿sí? Que tiene varios carbonos. Lo primero que debo hacer yo es seleccionar la cadena más larga. Entonces, ¿cómo selecciono yo la cadena más larga? La cadena no necesariamente va a ser siempre recta. Eso deben tener primero como súper claro, ¿ya? Una cadena de carbonos no siempre tiene que ser recta. Puede bajar, girar, subir, no necesariamente va a estar siempre recta. Por lo tanto, en esta cadena yo tengo algunos radicales. ¿Qué dije que eran los radicales? Pequeñas cadenitas que estiraron su enlace para juntarse con una cadena principal. ¿Sí? Ahora, esto de aquí yo tengo que saber diferenciar. Por ejemplo, puedo tomar esta como la cadena más larga, la que se ha tomado, ¿no es cierto?, la que está numerada, porque tengo ¿cuántos carbonos? Tengo 6 carbonos, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, puedo tomar también como cadena principal esto de aquí. Si bajo para acá. ¿Sí o no? Sí, podría, porque tiene igual 6 carbonos, ¿ok? Voy a buscar cuál es la más larga. Entonces, cualquiera de las dos, como tiene el mismo número de carbonos, podría ser mi cadena principal, ¿ok? A eso me refiero con que la cadena no siempre tiene que ser totalmente recta, ni totalmente horizontal, ¿ok? Sino que puede moverse hacia donde vayan los carbonos, siempre y cuando siga siendo cadena de carbonos. Por ejemplo, si por ahí asomaba cualquier otro elemento, cualquier otra cosa, ya no puede ser parte de mi cadena de carbonos porque ya no tiene carbono. ¿Sí? Entonces, yo tomo la cadena y la voy a numerar, ¿ok? Voy a identificar dónde tengo radicales, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, veo que tengo aquí 2, por acá tengo otro radical más, ¿sí? Entonces, yo logro identificar que aquí, ¿cuántos radicales hay en total? ¿Cuántos radicales hay en esta cadena? 3. 3, ¿no es cierto? Hay 2 en el 2 y 1 en el 4. ¿Sí o no?
Ya, fíjense aquí otra cosa. Aquí está como fórmula. Así que tienen que contar los hidrógenos y con el enlace completa el cuarto. Por ejemplo, CH3 y el enlace 4. Aquí solo está C porque tiene 1, 2, 3 y 4. Aquí CH2 porque tiene enlace y enlace. CH, 1, 2, 3. ¿Se entiende? Entre la H y los enlaces completan los 4. Listo. Ya revisé yo dónde están los enlaces. Para yo numerar a mi cadena, ¿ok? Para saber desde dónde empiezo a numerar, porque se puede numerar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba para abajo. Para yo saber dónde empezar a numerar la cadena, siempre me fijo dónde está más cerca un compuesto, ¿ok? Y si tengo más de un compuesto en la misma distancia, digamos, verifico cuál es el más complejo. ¿Listo? Por ejemplo, podría tener aquí o podría tener, digamos, que tenga yo aquí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Tendría que empezar a numerar por acá? ¿O mantengo la numeración por acá? ¿Qué opina? Tendría que numerar desde este mismo lado porque aquí tengo 2 de estos compuestos. Aquí tengo solo un hito. ¿Se entiende? Si están en la misma posición, busco el más complejo. Ahora, si es que en el conteo hay 2 cadenas de igual número de átomos de carbono, se selecciona la que deje al mayor número de radicales libres. Entonces, por ejemplo, aquí tengo más radicales. Tengo 2. Por lo tanto, esta se prioriza. ¿Se entiende? Entonces, numero mi cadena principal desde la zona donde se acerca más al más complejo o mayor cantidad. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué puedo identificar yo? Que en el 2 hay 2 CH3, ¿no es cierto? Entonces, ya, fijémonos en la diapositiva anterior. Cuando yo tengo un radical de este tipo, ¿cómo se llama? CH3 y el enlace. Es un metil, ¿ok? Por lo tanto, yo puedo decir que en el 2 tengo 2 metiles, ¿sí o no? Entonces, como no tengo más de uno, utilizo los prefijos como usábamos en la inorgánica. Mono, di, tetra, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, ¿no es cierto? Obviamente, nosotros nunca vamos a tener más de 2 o 3, hasta 4 máximo, ¿ok? Hasta 3 en realidad. Listo. Entonces, sé que en el segundo tengo 2 metiles, ¿no es cierto? Y en el cuarto tengo en cambio una cadena de 2. ¿Cómo se llama cuando tengo una cadena de 2? Tengo un etil. ¿Cómo lo nombro? Yo no voy a nombrar priorizando números. Es decir, el orden para yo ponerle el nombre nunca va a ser numérico. Siempre va a ser alfabético. ¿Listo? Entonces, voy nombrando siempre los números de dónde están apareciendo cada uno de estos compuestos. En este caso, por ejemplo, en el 4 tengo un etil. En el 2 y en el 2 tengo 2 metiles, ¿no es cierto? En el 2 tengo uno y en el 2 tengo otro. Entonces, cuando se repite 2 veces o en un mismo hay 2 enlaces, entonces lo que voy a hacer yo es decir 2 veces el número. Entonces tengo 2,2 para saber que tengo uno para arriba y otro para abajo. Di, porque tengo 2, ¿no es cierto? Metil, que es el compuesto, ¿sí? Y finalmente nombro la cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? 6. Y cuando tenía 6 se llamaba hexano. ¿Se entiende? ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ha llamado este ejercicio? 4-etil, 2,2 dimetil hexano. ¿Está claro? ¿Sí? A ver, estos ejercicios van a ser ustedes en este momento. Les voy a dar exactamente 6 minutitos, les voy a dar, ¿ya? Y en base a lo que acabamos de hablar, vamos a resolver estos. ¿Listo? Tienen exactamente 6 minutos. Empiecen.
Cuéntenme, ¿cómo vamos con esos ejercicios? ¿Pudimos o no pudimos? Profe, en la tercera, ¿cómo se le nombra? Porque tengo cuatro metiles, sería eh, A ver, ¿cómo? ¿4? 4 metiles. O sea, verá, ahí en la Ajá. 2 sería 2,2, 4,4. En la 2. Ah, no, perdón. No, profe, no. Ya lo olvidé. A ver, vamos a revisar juntos los 3, ¿ya? ¿Les parece? Vamos con la 1. En la 1, lo primero que se hacía siempre es determinar cuál es la cadena más larga. ¿Cuál es la cadena más larga en este caso? En el primer ejercicio, ¿cuál es la cadena más larga? Esto tiene 4, sería butano. 4, muy bien, excelente. Tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Si yo me voy para otro lado, solo me quedan 3, 1, 2, 3, o 1, 2, 3, o podría ser 1, 2, 3 y 4 así, miren. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, si es que yo voy a ponerle rectito porque me va a dar lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, 1, 2, 3 y 4. ¿Desde dónde tendría que numerar? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Dónde están más cerca los compuestos que están enlazados? De izquierda a derecha. Perfecto. Entonces, Izquierda, derecha. 2, 3, 4. ¿Listo? ¿Cómo se llama este? En el 2 y en el 2 tengo 2 metiles, ¿no es cierto? Por lo tanto es 2,2 dimetil. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Listo. ¿Y cómo se llama si tiene 4 carbonos? Butano. Perfecto. Excelente. Listo, vamos en el segundo caso. En el segundo caso, ¿cuál es mi cadena principal? ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? 5. Perfecto. Aquí entra lo que les decía hace un momento. La cadena no siempre tiene que ser recta, ¿ok? Mi cadena puede no ser necesariamente recta. En este caso, por ejemplo, puedo tener 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? ¿Se entiende? Porque tengo que buscar siempre la más larga. Yo soy quien determina cuál es la más larga cadena. En este caso, si es que tengo esta cadena, ¿no es cierto? ¿Por dónde empiezo a numerar? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por la izquierda. Por la Izquierda. izquierda. En el segundo estaría ya los compuestos. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué tengo aquí? Es muy parecido al anterior. Tengo en el 2 y en el 2 dimetil. ¿Qué cosa? Pentano. Perfecto. Perfecto. Y el último, ¿cómo sería? ¿Cuál es mi cadena principal? 6. Ya, de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por ningún otro lado consigo una cadena más larga, ¿verdad? No. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a revisar. ¿Dónde empiezo a numerar? ¿Izquierda o derecha? Derecha. No. Si es que empiezo aquí abajo, Izquierda. tengo en el 1, 2, 3 el primer metil. En cambio, si empiezo por acá, tengo en el 1, 2, en el 2 ya tengo los metiles. ¿Se entiende eso? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, perdón, estos no. Ya, 5 y 6, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaría?
En el 2,2 otra vez tengo un dimetil, ¿sí o no? Pero además tengo en el 4 otro metil. Entonces, en lugar de poner por separado, puedo poner 2,2,4 trimetil. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un mismo compuesto que está ubicado en esos tres lugares. ¿Listo? Entonces tengo en el 2 y en el 4, 3 metiles. ¿Cómo se llama la cadena? Hexano. Hexano. ¿Sí? Hasta aquí, chicos y chicas. ¿Está claro? Ok. Recuerden que este tema, como les dije, dependerá de ustedes qué tan complejo o qué tan simple se les pueda volver. Listo. Pasemos. Alquenos. Cuando hablamos de alqueno, lo que va a variar es que en cualquier lugar de mi cadena carbonada me voy a encontrar con un doble enlace. ¿Ok? Entonces, respecto a cómo era el alcano, aquí la terminación en lugar de ser ano es eno. ¿Listo? Entonces, voy a nombrarlos de la siguiente forma. Lo primero, voy a encontrar la cadena más larga que tenga dobles enlaces en su cadena. ¿Sí? Luego voy a identificar cuál es mi doble enlace con la posición más baja posible. Es decir, que en el número más pequeño se encuentre más cerca el doble enlace. ¿Se entiende? Y finalmente voy a dar lo mismo que dije antes. Voy a volver a aplicar lo que dije antes, ¿ok? Pero en este caso hay dos cosas que cambian. La primera, que se prioriza siempre el doble enlace al momento de numerar. ¿Ok? Y segundo, que yo voy a poner el número de donde se encuentra el doble enlace antes del último nombre. ¿Ok? Aquí va el nombre, ¿no es cierto?, de la cadena, en este caso con terminación eno, pero yo voy a indicar en dónde está ese doble enlace. ¿Se entiende? Entonces, fíjense aquí, tengo en el 3 un etil, en el 4 un metil, y además en el 1 tengo un doble enlace con terminación eno, ¿no es cierto? Por lo tanto, acuérdense lo que les decía antes, siempre en orden alfabético. El 1, que está aquí, ¿no es cierto?, tiene el doble enlace, el 3 tiene el etil, el 4 es el metil. En orden alfabético, etil va antes que metil. Por lo tanto, 3 etil, 4 metil, 1, 2, 3, 4, 5, penteno. ¿Se entiende? ¿Está claro, chicos? Chicos. Ya. Ahora, esto es lo mismo que acabamos de ver, pero simplificado. A primera vista se puede ver como si fuera algo completamente diferente. ¿Qué es lo que cambia? Simplemente que cada vértice, es decir, cada unión entre dos rectitas, simbolizan un carbono. ¿Sí? Entonces, cada vértice es un carbono y por lo tanto lo de alrededor serán los enlaces. ¿Listo? Eso de aquí vamos a completarlo la siguiente clase. No quiero confundirlos mucho. Entonces vamos a dejar por lo pronto hasta esta parte. ¿Ya? El día jueves vamos a completar alquenos, alquinos, hacer algunos ejercicios y con eso cerramos esta primera parte. La próxima semana vemos compuestos aromáticos y otros más. Hasta aquí, chicos y chicas. ¿Dudas? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Listo, entonces vamos a dejar hasta aquí y nos veríamos el día jueves. Por favor, revisarán la materia que está cargada en la plataforma. ¿Listo?
Listo. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos el día jueves. Muchas gracias. Igualmente, Lice. Gracias, profe. Nos Hasta vemos. luego. Sí,